bien, jóvenes, entonces vamos a continuar con el estudio de los compuestos cuaternarios. Ahora vamos a estudiar las sales ácidas. Es muy similar la forma de trabajar. Ahora tenemos un radical ácido más un metal. Los anteriores tenían dentro de su molécula OH, o sea, el ion hidroxilo. Ahora estos van a tener el ion H+, el ion hidronio. Entonces, veamos cómo se trabaja. Dice que tenemos que el nombre del primario va a ser el nombre del radical ácido y luego, pues, el nombre del metal con una terminación oso-ico. Entonces veamos cómo queda aquí. Por ejemplo, aquí nos dicen sulfato ácido. ¿Cómo se va a formar entonces el sulfato ácido? Pues la forma de verlo, una forma de verlo sería tomar el ácido sulfúrico, H2SO4. Si pierde un hidrógeno, se lo indicamos acá y nos queda HSO4. A este le conoceríamos como sulfato ácido. Es una manera de poderlo ver. Ahí vamos a ver más adelante que también se puede plantear de otra manera. Pero aquí, digamos, ya tenemos un radical que se llama sulfato ácido. Ahora, ¿por qué sulfato? Porque en este caso el SO4 menos 2 está formando el radical sulfato. Y como esto tiene aquí el ion H+, entonces menos 2 más 1 queda en total menos 1. Sulfato ácido. Eso para que ustedes vean la derivación. Veamos aquí lo mismo, ¿va? Si yo tengo, por ejemplo, el ácido selenoso, acá, si este ácido pierde un hidrógeno, no los dos, solo pierde uno, entonces eso se lo indicamos acá y nos queda HSO3. Entonces, ¿cómo se llamaría? Selenito ácido. Ahora, ¿por qué el oso? Se cambia por hito, ¿verdad? Y en este caso, ¿por qué ácido? Porque en este caso tiene el ion H+. Veamos otros ejemplos. Ahorita solo estamos formando los radicales ácidos. Ahora sí ya vienen las sales ácidas. Dice carbonato ácido de sodio. Bueno, entonces acá, como me dicen ácido, yo sé que debo colocar H+. Si me dicen de sodio, pues voy a la tabla periódica y ubico que tiene un número de oxidación de +1. Entonces la pregunta sería, este ion carbonato, ¿qué número, qué carga debería tener y qué es su índice? La carga aquí vemos que es clara. Dijimos que la suma de los números o de las cargas debe ser 0. Quiere decir que acá es evidente que debería ser -2. Y por otro lado, la pregunta es el subíndice, ¿verdad? ¿Qué subíndice deberíamos de colocar? Entonces, como dice Ato, debe de ser 5 o 6, pero tenemos una cuestión importante acá. El carbono, si ustedes ven en la tabla periódica, utiliza 2 y 4. Para 2 es oso y para 4 es ico. O sea que el carbono y el silicio, de la misma manera, no utilizan esta tabla. Eso lo clarifico. Carbono y silicio en la tabla periódica no siguen básicamente las reglas de esta tabla. Entonces yo les digo, carbono si es 2 oso, y si es 4 ico. Acá, entonces, como está diciendo Ato, va a tener que utilizar la mayor, en este caso, 4. Entonces vean por qué quedó de esta manera. ¿Por qué 3 va? Porque 3 se multiplica por lo constante, me queda 6. Le resto la carga que dijimos que era -2 y entonces me queda 4. Y si es 4, no seguimos esta regla, porque miren, si utilizara esta regla diría hito, diría que esto es un carbonito y esto no es lo que estamos buscando un carbonato. Entonces, por favor, carbono y silicio solo pueden utilizar 2 y 4, con 2 oso y con 4 ico, o sea, con 2 hito y con 4 ato. Bueno, veamos cómo se forma este otro compuesto. Dice manganato, ácido de rubidio. 1 dice. Entonces acá en números romanos me está indicando el número de oxidación de rubidio. Pues lo coloco rubidio +1. Si dice ácido, coloco H+. Y luego si dice manganato, coloco el manganeso con el oxígeno. Pendiente de ubicar la carga y el subíndice. Si el rubidio tiene +1 y el hidrógeno tiene +1, este debería tener -2. Ahí estamos clarísimos. ¿Qué subíndice debería tener acá? Si esto tiene la terminación ato. Entonces, si es ato, dice que debería ser 5 o 6. Todos los metales polivalentes que forman anhidrios, que dan origen a ácidos y que pierden hidrógenos y dan origen a radicales, todos utilizan 6, excepto el manganeso que puede utilizar 6 o 7. Pero en este caso, como el manganato, o sea, tiene la terminación ato, va a utilizar la par, o sea, 6. Si dijera permanganato, 7. De ahí viene el rutenato,
cromato, wolframato, todos utilizan número de oxidación 6. Entonces acá quiere decir de que su índice debería de colocar acá. Si la carga es -2, ¿y que su índice voy a colocar acá? Entonces 4. 4 por 2, que es la constante, me da 8. Si le resto la carga que es -2, me da 6. Y si es 6, entonces -2 más 1 más 1, 0. Quiere decir que ahora solo copiamos, ¿verdad? RB, H, MN o 4. Ya sabemos de que su índice 4 era el que permitía que multiplicándose por 2 me da 8 y restándole la carga que es -2 me da 6 y eso permite que tenga la terminación alta, o sea, un manganato ácido de rubidio. Veamos entonces el ortofosfato. Bueno, entonces como dice acá diácido, colocamos la molécula del H, pero con su índice 2, indicando que aparecen dos moléculas de H+. Si dice de cesio, pues vamos a la tabla y ubicamos en el grupo 1A, que tiene un número de oxidación de +1. Entonces vemos nosotros de que número de oxidación de +1, un número de oxidación de +1, pero si me aparecen dos moléculas, 2 por +1 más 2, más 1 aquí, más 3. Quiere decir que estos suman +3. Entonces, ¿qué número de oxidación debería tener acá? De tal manera que la suma de las cargas sea 0, debería ser -3. Entonces, ese -3 ya lo tenemos aquí ubicado. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿qué su índice le vamos a colocar? Entonces, aquí, si queremos que tenga la terminación ato, debe ser 5 o 6, pero recordemos de que el fósforo está en impar. Entonces, ¿qué subíndice vamos a colocar aquí? Sería el 4. Yo digo 4 por la constante 2 me da 8. Y como dijimos que la carga va a ser -3, me queda 5. Y si es 5, exacto. Entonces quiere decir que aquí es PO4 menos 3. En otras palabras, la carga de -3 se elimina, la carga de +1 y +1, tanto el cesio del hidrógeno se eliminan y solamente nos queda CsH2PO4. Bueno, aquí tenemos otra fórmula y me están pidiendo el nombre. Ya sabemos que este subíndice 3 le corresponde al hierro y este subíndice 1 le corresponde a todo este radical ácido. Entonces, si toda esta carga es de -1, significa de que si el radical tiene una carga de -2 y el hidrógeno +1, total me da -1. Y entonces ahí nosotros ya discernimos de que siempre el hidrógeno va a ser con +1. Acá esto es su índice 3, es del hierro, y como toda la molécula, un 1 tiene toda la molécula, +1 menos 2 me queda -1. Entonces quiere decir que ahí está acertada la forma en que estamos planteando el radical. Entonces su índice 4 multiplicado por la constante me da 8, que es 2, ¿verdad? 4 por 2, 8, y le resto la carga, que es 2, me queda 6. Si es 6, ato, esto sería un selenato ácido, y como el hierro está utilizando el número de oxidación mayor, sería férrico. Selenato ácido férrico, o también podemos hacer una contracción entre selenato y ácido, dice que podemos nombrarlo como biselenato y colocarlo como férrico, o selenato ácido de hierro, y en este caso en números romanos y entre paréntesis indicando el número de oxidación del hierro. Muy bien. Acá tenemos otra vez la fórmula y me piden el nombre. Entonces el sodio lo colocamos acá. Ya sabemos que en la tabla periódica se ubica en el grupo 1A, entonces tiene una oxidación de +1. El ion H+, ya sabemos que su carga siempre es +1, al menos para las sales ácidas. Entonces tengo +1, entonces la pregunta es este radical CO2, ¿qué carga debería de tener? Y en este caso, pues debería tener -2. De tal manera que +1, +1, -2 me da 0. Entonces, si queremos saber qué número de oxidación está utilizando el carbono dentro de este radical, tomamos su índice del oxígeno, se multiplica por la constante y se resta la carga. Entonces decimos 2 por 2, 4, menos 2, 2. Entonces, si nos basáramos en esta tabla, diríamos que sería hipohito, o sea, un hipocarbonito, lo cual eso no es correcto. Ya lo había explicado anteriormente. Aquí esta regla o esta tabla no funciona. Para 2 es hito y para 4 es ato. Entonces quiere decir que este sería un carbonito ácido de sodio. Si aquí aparece otra cosa, yo les pido por favor que lo omitan porque el hipocarbonito no existe. Solamente es carbonito y carbonato. Entonces aquí sería dejar carbonito ácido de sodio o bicarbonito de sodio, o en este caso puede ser un
carbonito ácido de sodio, 1. Pues ahí básicamente siempre se puede hacer la contracción entre el nombre del radical y ácido utilizando el prefijo bi. Entonces aquí, vuelvo a repetir, sería el nombre correcto, carbonito ácido de sodio, bicarbonito de sodio o carbonito ácido de sodio. En este caso vamos a omitir el prefijo hipo, ya aclaramos de que se utiliza 2, no es de que se vaya a regir sobre esta tabla, sino carbono y silicio solo utilizan dos números de oxidación, 2 y 4, 2 es la menor y 4 es la mayor. Y por ende así asignamos los prefijos. Muy bien, entonces ahora tenemos otra fórmula, potasio, hidrógeno y el radical. El potasio está ubicado en el grupo 1A, tiene número de oxidación de +1. El hidrógeno también utiliza número de oxidación de +1, de cajón. Entonces la pregunta es este radical. Entonces +1 quiere decir que este radical debería tener -2. De tal manera que la suma de las cargas me tiene que dar 0. Acá vemos claramente que el número de oxidación que está utilizando el telurio es 4. Tomamos el subíndice 3 del oxígeno, se multiplica por la constante 2, me da 6, y si le resto la carga, que es 2, me da 4. Si es 4 el telurio, entonces va a utilizar el prefijo ito, que forma ese radical, y entonces diríamos que esto es un telurito ácido de potasio, así como aparece acá. O si hacemos la contracción entre el telurito y el ácido, colocamos el prefijo bi, entonces decimos bitelurito de potasio, o en el sistema stock, telurito ácido de potasio, indicando 1, que es el número de oxidación del metal, potasio. Veamos otro ejemplo. Francio, hidrógeno y un radical. Bueno, ¿cómo se va a llamar esta sal ácida? El francio está en el grupo 1A, entonces es +1. El ion H+, siempre dijimos que utiliza +1. Entonces si tengo +1, entonces este radical debería tener -2. Como a la hora de multiplicar el subíndice del oxígeno por 2 y luego restarle la carga, me va a quedar 2. Entonces significa que esto va a ser hipoito. Miremoslo de otra manera. 2 multiplicado por la constante, que es 2, 4. Le restamos la carga, que es 2, me queda 2. Si se dan cuenta, 2 es hipoito. Quiere decir que este es un hiposulfito ácido de Francia. O puede ser que si hacemos la contracción entre el radical y el ácido, bi-hiposulfito de francio o hiposulfito ácido de francio 1, en este caso en números romanos, indicando la forma de nombrar esta sal ácida en el sistema Stock. Muy bien, entonces hasta acá vamos a dejar el tema de las sales ácidas y posteriormente vamos a arrancar con las sales dobles.